encontrarse con la rotunda espesura del bosque sureño, no tuvieron más remedio que dejar abandonadas las carretas y cargar algo de comida y unas pocas herramientas para ir abriéndose camino a machetazos. Se hundieron hasta las rodillas en la hojarasca y tropezaron 1000 veces con las lianas del boqui. Se hirieron las manos y la cara con las espinas del michay y tuvieron que rodear descomunales troncos caídos, más altos que cualquiera de los hombres. Escucharon el canto del chucao a la derecha y a la izquierda, sin poder descifrar estos augurios, y sintieron el alboroto de los pidenes entre los matorrales, pero nunca pudieron ver un solo pájaro, porque todos se espantaban con la quebrazón de ramas que provocaba la marcha de los soldados. Al tercer día se dieron cuenta de que había empezado el invierno, porque la lluvia venció la techumbre de coigües y avellanos y se dejó caer sobre ellos con la misma ferocidad que los latigazos de las ramas. A la semana ya estaban volando de fiebre y les colgaban los mocos por el bigote. En las noches, en los precarios campamentos que lograban establecer, había un concierto de toses que no dejaba dormir a nadie, ni a los enfermos ni a los pocos que iban quedando sanos. Las ropas exhalaban un vaporcillo tenue, pero no se secaban nunca. Parecía que la humedad de todos los siglos se había quedado en esos bosques para metérseles hasta los huesos con un dolor de cuchillo. Daban a tientas, sin saber para dónde quedaba el norte ni para dónde quedaba el sur, por dónde habían entrado ni por dónde iban a salir, si es que salían. El sargento mayor, alucinado por la fiebre, solo sabía repetir adelante, adelante, adelante. Y los soldados, desesperados por salir de aquel infierno verde, blandían los machetes y atacaban las cañas de quila como si fueran los enemigos más feroces. El teniente Cilleruelo sentía un silbido de flauta en sus bronquios y pensaba qué destino de mierda iba a ser morir sin gloria y sin honor, derrotados por un enemigo que nunca habían visto. Yo viví toda mi infancia y mi juventud en la última casa de Temuco, en una quinta en la calle Porvenir con San Martín, con lo que hoy es San Martín. En ese tiempo no existía la calle. Entonces, siempre he pensado que he estado entre la ciudad y el campo. Yo estudiaba acá en el centro, en un colegio en el centro, tenía que tomar micro para venir al colegio, pero llegábamos a la casa y estábamos en el campo. Recuerdo que en el verano, por ejemplo, a la hora de almuerzo, tú mirabas de la ventana al comedor y pasaba a 20 metros, pasaba una máquina cosechando, trillando. Creo que Temuco todavía conserva esa, que yo llamo esa contradicción entre campo y ciudad. Que el campo, la ciudad siempre va quitándole terreno al campo a través de las nuevas construcciones, terrenos incluso que son agrícolas, muy buenos terrenos, pero el campo se mete todos los días en Temuco a través de los campesinos, de las carretas que venden carbón o cochayuyo, de los campesinos mapuches que vienen a vender sus productos. Es decir, Temuco, por mucho que se haya convertido en una ciudad grande, siempre conserva una buena parte de campesinidad. Yo recuerdo cuando tenía entre 10 y 15 años en Temuco, decíamos que nos conocíamos todos. Y creo que era cierto, ¿eh? Es decir, uno, si no conocía a alguien en el centro, preguntaba quién era y al día siguiente tenía todos los datos. Eso era bueno para crecer, pero ya se veía que la ciudad iba a crecer y que estaba creciendo muy, muy rápido. Yo recuerdo que la primera vez que se me ocurrió escribir esta novela, venía desde Carahue, en una curva, y
y me hice la pregunta de cómo habría sido esta región antes de la llegada del ejército chileno. Y empecé a hacer una investigación, a leer mucho sobre la historia de la región, lo que había, no es mucho lo que había. Y me di cuenta de que la historia era bastante sospechosa, no era una historia que yo creyera mucho. Entonces pensé que lo mejor era inventar una historia y a través de la ficción cuestionar la historia oficial. Y así se me ocurrió tener un oficial más o menos loco, más o menos desbocado, que se adelanta a todos los demás y funda un pueblo. Ese pueblo, muchos piensan que es Temuco, otros piensan que es Carahue, pero en realidad el pueblo es ficticio y creo que tiene las características que tenían todos los pueblos, o que tienen todos los pueblos de la región, o la mayoría de los pueblos. Si nosotros pensamos un poco, todos se fueron fundados junto al río para asegurarse el agua. Eso era necesario, era vital. Pero también el río se transformaba en un enemigo año a año, invierno tras invierno. Por eso es que ahora que vemos estos botes aquí junto al Cautín, tenemos que imaginarnos que también, junto con hacer las casas, con construir sus casas, los primeros habitantes tienen que haber construido un bote. Era absolutamente necesario. Y de ahí empecé a elaborar mi historia. Afortunadamente estamos todavía cerca en el tiempo, todavía quedan vestigios de bosques como los que había en ese tiempo, no sé cuánto tiempo más irán a durar. Y todavía es posible conversar con gente que tiene recuerdos de lo que le han contado, y así yo pude elaborar una historia como quien la cuenta junto a un fogón. Y todavía se siguen contando en muchas partes donde se cuentan la historia doméstica y la historia de la ciudad también. El 25 de abril fue un día más caluroso que todos los días calurosos del verano. La ropa pesaba sobre los cuerpos y Magdalena optó por cerrar las cortinas y pasearse desnuda por la sofocante penumbra de los cuartos. El sargento mayor, febril y sudoroso, rogaba porque viniera la lluvia de una vez por todas para dormir fresco, para no sentir la presencia de Magdalena, que le pedía lo único que no podía darle. Esa noche, entre pesadillas, despertó al sentir un ruido sordo y un leve balanceo del navío de Bones. Yo pienso que desde el principio los pueblos de la frontera o de la Araucanía tuvieron sus características bien singulares. Primero el hecho de que se establecieran en un territorio mapuche creaba una situación étnica particular. El hecho además de que Temuco, por ejemplo, se fundara como un fuerte y que junto al fuerte viviera primero la familia de los soldados, eso generaba una necesidad de alimentación, de compra, una necesidad de comercio. Y Temuco entonces empieza a formarse, nace comerciante. Nace comerciante y nace también con las instituciones del Estado. Y poco a poco comienza también la agricultura. Esas características yo creo que se mantienen hasta hoy. La ciudad va creciendo, pero sigue manteniendo la misma personalidad.